Bueno, mucho gusto, mi nombre es Carlos Osorio, yo soy estudiante de Administración Pública de la SAP y en el video del día de hoy trataremos el capítulo 5, que es el fundamento de la teoría de las organizaciones y la administración pública, especialmente frente al fenómeno burocrático, y esto digamos que está contenido en el libro de la teoría de las organizaciones para la administración pública de Harmony Media. Para comenzar, digamos que estos autores en el libro consideran completamente importante tres autores, que son Max Weber, Frederick Taylor y Chester Barnett. Ellos van a construir poco mucho el fundamento intelectual para valorar la teoría de las organizaciones en cuanto a que se moldea, digamos, en el tema del pensamiento y las prácticas de la administración pública, y digamos que cabe entender esto. Estos autores ven con una perspectiva, digamos, de carácter mecanicista la organización, no solamente en cuanto que brinda una analogía cercana al funcionamiento como tal de lo que tiene que ver la organización, sino que también da un cuadro normativo y general de la misma. Digamos que estos autores utilizan el concepto como la racionalidad, la ciencia y la técnica para elaborar el propósito de la organización, entendiendo que esta misma, y desde la perspectiva obviamente de los autores, es la máquina que está construida para manipular, alterar y poco mucho controlar tanto el medio interno como el externo. Digamos que para poder dar las ideas principales de este texto, comenzaremos con el primer autor, que es Max Weber, y desde esto, digamos que atañe, Max Weber trata lo que es la burocracia y la acción social. Con estos conceptos, Weber da la comprensión de los factores racionalizadores de la sociedad moderna, que es completamente importante, y él se preocupa por buscar la manera en que cómo funcionaría mejor la burocracia desde la perspectiva que la concibe como una forma de organización y administración donde el poder se concentra, digamos, poco mucho en las manos de los funcionarios con capacidades técnicas e indispensables. Estas capacidades deberían ser aisladas para no tener repercusiones a estas desde el medio interno como el externo, y también deberían ser especializadas, digamos, que para darle un mejor uso pues a todo esto. Estas capacidades técnicas también son un conocimiento, digamos, a base de reglas, y esto da para que la organización se puede decir que funcione con un cúmulo de principios jerárquicos, y es por esto que los individuos asumen unos roles y unas tareas que son a cambio, digamos, de la seguridad obviamente para ellos mismos en su salario, y dan una acción de carácter impersonal, lo que los persiguen pues a estos, solo con respecto, digamos, a la función que debe cumplir. Es por esto que Weber se considera que la burocracia como un mecanismo racionalizador y importante, completamente importante para la sociedad occidental. Digamos que luego se da un concepto de acción social que es muy importante, que se concibe como la acción de ser dirigida por otros, o a otros, perdón. Podría ser afectiva con arreglo a valores o con arreglo a fines, y esta última es la que nos va a interesar mayormente porque es la que prima sobre las dinámicas de las organizaciones burocráticas, que es lo que cabe entender. Además, porque tiene una estrecha relación con el tipo de dominación que es como la racional legales, que es. Este tipo de dominación es importante entenderla porque maneja toda la dinámica de la organización, y también en la forma en cómo el individuo legitima todas las dinámicas de la organización burocrática, y es por eso, digamos, que la meta o la ejecución de estos objetivos son completamente impersonales para muchos. Todo esto obviamente obedeciendo al fenómeno obviamente burocrático. Pasamos en este capítulo después a Taylor, que es el padre pues de la gestión científica, y él la concibió como la revolución mental de los trabajadores en cuanto se tenía de esto, en cuanto al compromiso primeramente que tenían los compañeros y jefes, y también era más que todo por el lado de los jefes de una manera horizontal, sí, que se tenían entre esto, entre los pares, por decirlo así. Digamos que Taylor pasó toda su vida, en resumen, buscando que el mundo fuera más eficiente, y la concibió como la eficiencia, perdón, del ser productivo como la forma en la que los salarios fueran más elevados, logrando que el costo también de la mano de obra, obviamente de ellos, fuera un poco más bajo para las empresas. Y él decía que la única manera pues de lograr esto era el mejoramiento primeramente de la maquinaria o la productividad de cada una de las personas, pero pasaba un problema, y era que en este último aspecto es donde Taylor se preocupaba, porque él creía que los trabajadores obviamente eran perezosos porque eran lo que más le convenía a ellos. Es por eso que se tenía que lograr
lo que Taylor decía, un razonamiento del proceso de trabajo para que las personas confiaran poco mucho y creyeran que los propósitos de la organización era lo que le convenía obviamente a todos, y no solamente a la empresa o jefes de la misma, sino pues obviamente al cúmulo que es todo como tal de la empresa. Taylor también concebía que el hombre era un animal económico y decía esto, que era por naturaleza y que era la forma de motivarlo eran los incentivos económicos. Entonces, para la cooperación que él trataba, digamos, de controlar, dominar, digamos, que los intereses de las personas en pro de la eficiencia, para que se colocaran por encima de los propósitos no individuales, sino de la organización. Desde ese proceso Taylor suele surgir un proceso de relaciones humanas y unas teorías con relación en donde se afirma que la moral y los sentimientos también inciden completamente y tienen una gran relevancia en la productividad de trabajo, pues obviamente de las personas. Es por eso que surge el concepto de ideas de Chester Barnett, que es el tercer autor que relata pues este capítulo 5. Y este autor crea que el individuo se hallaba un propósito, el sentido de la vida, en participar en la vida, en la vida de las dinámicas y en la vida organizacional. Entonces la organización, pues para él la tomaba como un sistema de acciones prácticamente humanas, en donde eran prácticamente con arreglo a fines. Y también esta cooperación como la renunciaba pues al control o al conducta personal y a la despersonalización de las acciones. En ese sentido, digamos, era completamente legítimo el tema de la autoridad y el orden jerárquico, porque era legal, porque el individuo, digamos, ingresaba en el sistema impersonal de actos de una manera voluntaria y de una u otra manera cedía el control de lo que hacía o lo que hacen pro únicamente los objetivos de la organización. Digamos que a preguntarse específicamente qué es el fenómeno burocrático en el marco de las actividades humanas y el seno pues de lo que tenía que ver o lo que vimos anteriormente de las organizaciones en el mundo actual, digamos que se pretende establecer los postulados indispensables como el punto de partida mediante los cuales se pueda luego estudiar obviamente los términos más realistas, más consecuentes del tema de organizaciones y el desarrollo de las nuevas formas de esta para la civilización y el tema del hombre moderno. Digamos que está orientado a la vez y de una manera empírica y abstracta al tema de ideología tradicional y digamos que no disimula todavía nada del tema de la ambición. Es por eso que el fenómeno burocrático de una manera simultánea da a la teoría general de los sistemas culturales, no solamente la acción, es decir, actuando a través de las mismas instituciones y en las instituciones de las mismas, sino que una sociedad que puede transformarse poco mucho. Por lo tanto, y para una teoría general de la acción, son igualmente necesarias primeramente la sociología de las organizaciones y de los sistemas culturales, y tanto como una u otra aporta la contribución completamente interesante en el estudio del fenómeno burocrático.